Tal vez no te has dado cuenta, pero Arabia está cambiando. El rey actual, Salman bin Abdulaziz, rechazó a sus 4 hijos mayores y tomó al 5º príncipe como heredero al trono. Seguramente ya sabes de quién estamos hablando. Así es, de Mohammed bin Salman. En esta carrera meteórica, la cual lo lanzó su padre en 2015 cuando tomó el trono, desplazó a sus 4 hermanos mayores y lo hizo por una razón en particular, pues este personaje ha mostrado una ambición y visión sin precedentes y está rehaciendo Arabia Saudí desde los cimientos. Así que dejémonos de preámbulos y vamos a comenzar con este interesante video. Comenzamos. En 2013, muy pocos sabían de la existencia de este treintañero en Arabia Saudí, y menos aún en el resto del mundo. Mohammed se definía a sí mismo simplemente como un abogado más, pero hoy es la figura más popular del reino, especialmente entre los jóvenes. Su rápido ascenso es visto por la generación joven como un signo de que las cosas están cambiando, y su peso es importante cuando recordamos que más de la mitad de la población saudí tiene menos de 25 años. Las reformas impulsadas por Mohammed comenzaron por el área económica apenas 4 meses después de que su padre fuera coronado. Mohammed se ganó el derecho a estar al frente del monopolio petrolero estatal, de la Compañía de Inversiones Públicas del Reino, de la política económica y del Ministerio de Defensa. Mohammed lanzó un revolucionario plan llamado Visión 2030, que tiene el objetivo de que Arabia termine con su dependencia económica que tiene con un recurso no renovable como lo es el petróleo, que genera más del 70% de la riqueza del reino. Visión 2030 busca poner el foco en la inversión, en la creación de empleos, en las privatizaciones, en el aumento de las exportaciones y la creación de un entorno empresarial sostenible. Mohammed quiere aumentar el aporte del sector privado al PIB desde el actual 40% a un 65% en 2030. Una mayor inversión en otros sectores como el turismo, la asistencia sanitaria, la educación y la industria manufacturera. Su plan de reformas abarca también el área social de uno de los países más conservadores del planeta, donde las mujeres tienen prohibido votar o salir a la calle sin un tutor masculino. Mohammed quiere una mayor participación de las mujeres en el mercado laboral, ya que actualmente esta participación es menos del 20% de la población económicamente activa. Y hace unos meses hizo un cambio para permitir que a partir del año que viene las mujeres puedan conducir un auto. Es un nuevo viento que sopla las velas de un barco ultraconservador como lo es Arabia Saudí, donde hay quienes afirman que las mujeres no deberían conducir ya que tienen solo un cuarto de cerebro en comparación de los hombres, como el religioso Saad al-Hirin, quien parece que no tiene un cuarto, sino un octavo de la capacidad cognitiva del humano promedio. Pero regresemos a nuestra historia. Mohammed dijo que la corona guardiana de los santos lugares islámicos está buscando volver un Islam moderno y abierto al mundo y a las religiones. Una declaración totalmente sorprendente. En cuanto a relaciones exteriores, Mohammed tiene una estrecha relación con Estados Unidos y con la administración de Donald Trump, y considera a Irán, el país chiita, como uno de sus principales enemigos. Dijo que el diálogo con este régimen es imposible. Su guerra subsidiaria se desarrolla en Yemen, donde los sauditas tratan de restaurar al gobierno derrocado de los rebeldes hutíes, que cuentan con respaldo iraní. Sin embargo, en una monarquía acostumbrada a las intrigas palaciegas, no se sabe con exactitud hasta dónde llegará el poder de Mohammed. Una parte importante de este establishment considera que no merece todos los poderes que le fueron otorgados. Este ascenso tiene que haber molestado a muchos en una familia real acostumbrada a estar precedida por una sucesión de ancianos. Sin duda es natural que haya una gran cantidad de enemigos cuando lo que quieres es reformar la tierra hasta donde estás parado. Gracias por ver este video. No olvides que subo video cada lunes y dale pulgar arriba. Suscríbete, comparte. Y si quieres ver otros videos, puedes darle cualquiera de estos dos. Dale like si te gustó la nueva camisa oficial de Lobo Rojo Channel.